En esta obra se representa el tema de la anunciación de la venida de Cristo a María por el ángel Gabriel, conforme a la Biblia cristiana. El ángel sostiene un lirio blanco y acá Leonardo representó como si el ángel estuviera aterrizando y por lo tanto está cerrando las alas. La Virgen María está sentada, tiene su mano derecha apoyada en la Biblia y la mano izquierda la tiene alzada como si estuviera saludando. La escena se desarrolla en el exterior, dentro de un jardín cerrado. Y bueno, los personajes son los que más se destacan por estar en el medio del recuadro. La pintura nos lleva a lo antiguo, transmite la belleza y la delicadeza, idealizando los rostros, cuerpos y movimientos de los personajes. Por otro lado, como que nos transmite algo de armonía por el uso de los colores en el paisaje que se observa en el fondo de la pintura. Esta obra está pintada al óleo y temple sobre tabla, en una madera de álamo. Y como ya habíamos dicho antes, trata el tema de la anunciación de la venida de Cristo a María por el ángel Gabriel. Con respecto a la luz de esta obra, no es muy presente en ciertos lugares del fondo de la pintura y donde más intensidad hay es en el rostro de la Virgen María y en el cuerpo del ángel. Tiene colores mayormente fríos, aunque se pueden observar algunos colores cálidos. Utiliza líneas mixtas y los personajes están pintados con gran lujo de detalle, mientras que los objetos más lejanos se ven como envueltos en una niebla. El movimiento de esta pintura es el Renacimiento porque representa una nueva concepción del hombre y del mundo. La función de la obra es religiosa, ya que es una escena recogida de la Biblia del Evangelio de Lucas. El contexto en el que está pintada la obra es en el surgimiento del Renacimiento, donde se tomaron como motivos temáticos la mitología clásica y la historia, así como la adopción de antiguos elementos simbólicos. Fue un auge cultural sucedió durante el siglo XIV, XV y XVI en Europa y trató de rescatar la cultura olvidada durante la Edad Media. Se desarrolló especialmente en Italia y de manera tardía en otros países europeos como los Países Bajos. El contexto se relaciona con la obra porque el pintor Leonardo da Vinci fue uno de los principales artistas precursores de ese movimiento en Italia. Este cuadro es uno de los primeros encargos que Leonardo consiguió mientras estaba en el taller de Verrocchio. Recién hablamos de una obra que pertenece al Renacimiento y ahora continuaremos con una que pertenece a las vanguardias del siglo XX en Europa. En la obra se puede ver dos personajes principales, que son una niña que se encuentra a la izquierda y su profesora en la derecha. Ambas están sentadas sobre un banco observando un libro. La niña tiene una mirada angustiada, como si no lo entendiera. En cambio, la maestra tiene una mirada de paz y calma al enseñarle. Estas figuras están situadas en primer plano respecto al observador y el fondo que las rodea es oscuro. Podríamos decir que es un cuarto. Lo único que hay en su alrededor es una ventana de colores cálidos. La pintura transmite amor y calma o paciencia con el que le enseña la maestra a la niña. Se puede observar que la enseñanza es algo cálido que la hace sentir bien con ella misma dentro de ese cuarto oscuro que transmite tristeza. La técnica utilizada es el óleo
sobre lienzo de lino. Nos damos cuenta de esto por la forma en la que está pintada. El tema es la educación, ya que nos muestra la calidez y lo lindo de enseñar y cómo una maestra le enseña a una alumna. La luz no es muy notable en la pintura, excepto en algunas partes, como lo es en la vestimenta de la profesora y el cabello de la niña. El color predominante en la obra es el negro, que crea una sensación de temor y oscuridad. Pero lo que resalta en ella es el uso de los colores cálidos que tonifican y estimulan la obra. Al mismo tiempo provoca que la pintura se vea más grande y cerca. Los colores fríos que hay dan la sensación de serenidad y tranquilidad. En la composición de la pintura aparece una organización triangular con el vértice en la cabeza más altas y en los extremos del banco en donde las personajes están sentadas. Esta pintura está hecha por un trazo con pincel. El autor realiza líneas simples, ya que se puede percibir de un solo golpe. También son utilizadas las líneas mixtas. Estas expresan fuerza, quietud, reposo y suavidad en la obra. El cuadro responde al movimiento del cubismo por descomponer y recomponer la realidad en formas geométricas. El equilibrio es estructural, ya que las formas se ordenan en el espacio. La función de la obra es social, porque la educación influye en cómo es y cómo se comporta la sociedad. La obra pertenece al año 1934. En ese entonces ocurría una manifestación organizada en París, que pasa a convertirse en un motín en la Plaza de Concordia. La obra fue pintada en un periodo donde Picasso pintaba antítesis de sus dibujos clásicos sobre la danza, seguro por todo lo que pasaba en su país. Sus cuadros simbolizan la creciente irritación de Picasso con las mujeres en general. Al mismo tiempo, fue un periodo en el que combinaba las superficies sinuosas del cubismo decorativo, la superposición de cabezas de las figuras y las deformaciones curvas exploradas en los dibujos de constelaciones, aplicadas a una red cubista. Para poder analizar estas dos obras, utilizamos conceptos aprendidos en segundo año en artes visuales, como colores, líneas, los distintos movimientos, entre otros. Además, utilizamos temas aprendidos este año como la connotación, denotación y de por sí el cómo analizar una obra. Ambas pinturas elegidas en general son muy distintas entre sí, ya sea en el periodo en el que están pintadas, también en lo que quieren transmitir, el movimiento utilizado, los aspectos formales y el tema. Sin embargo, podemos decir que la técnica utilizada es la misma. En las dos pinturas se utiliza el óleo, aunque en distintos soportes. Al mismo tiempo, podemos agregar que ambas pinturas son pintadas por artistas muy reconocidos en el arte. Por último, pensamos que estas dos pinturas son bellas a su manera, solo hay que saber apreciarlas para distinguir todo lo que transmiten.